Las tragedias suelen acompañar a la gran mayoría de los títulos videojugables, ya que nuestro trabajo es conocer a fondo qué fue lo que les pasó a estos seres desafortunados que se vieron envueltos en estas tragedias, ya sean personas inocentes o villanos, los cuales serían llevados a la locura, las torturas eternas, las mutaciones dolorosas, o simplemente murieron de forma grotesca luego de una larga agonía. Es difícil describir un destino mucho peor que el que sufrieron los humanos en Dead Space, quienes se convertirían en todo tipo de necromorfos, los cuales se caracterizan por ser monstruosidades grotescas, quienes incluso en vida sufren los estragos de los cambios aberrantes en sus cuerpos, como la carne y órganos expuestos de los mismos. Otros llegan incluso a poseer algunos recuerdos humanos, solo para tener un sufrimiento agónico, al dar a luz a necromorfos más pequeños. Lo único que podemos decir es que son altamente peligrosos, y eliminarlos sería lo mejor, para poder desprenderlos de su sufrimiento. Los Dolotrons son enemigos aparecidos en Batman Arkham Knight, los cuales fueron el resultado final del villano conocido como el Profesor Pig, quien quería crear la perfección en una persona utilizando productos químicos que destruyen la identidad y tratamientos quirúrgicos en un proceso brutal que dejó a sus víctimas con cicatrices irreparables, tanto física como mentalmente. Los Dolotrons son víctimas lobotomizadas en robots esencialmente orgánicos, incapaces de pensar o sentir nada. Esto los hace altamente resistentes al dolor, y solo la inconsciencia completa fue suficiente para evitar que atacaran sin pensar a su objetivo. El villano, los que no pudo arreglar entre comillas por una u otra razón, fueron asesinados y tirados como basura. En Bioshock, como si no hubieran tantas cosas en Rapture que son peores que la muerte. Imagina volverte adicto a una droga que lentamente te vuelve loco y descompone tu cuerpo, y la única manera de retrasar tu destino es tomando más, o ser injertado quirúrgicamente de forma extremadamente dolorosa en un traje de buceo gigante mientras tu cuerpo es manipulado para permanecer en él y ajustándolo para pasar el resto de la eternidad sin poder hablar, haciendo solo gemidos dolorosos para comunicarte mientras proteges a una Little Sister, siendo tu único propósito. Ese es el mundo aterrador que esta entrega tiene para ti. Los habitantes de Rapture pensaban que encontrarían un paraíso bajo el agua, pero más bien se encontrarían con un infierno, estando todos encerrados hasta consumirse todos ellos, entre la locura, las mutaciones y las batallas para obtener el preciado Adam. Uno de los destinos más horripilantes es convertirse en un chasqueador en la entrega de The Last of Us. Las personas que se infectan aún permanecen conscientes durante todo el tiempo que los hongos se apoderan de su cuerpo. Si miras y escuchas atentamente a uno de los primeros corredores del comienzo del juego, puedes verlo vomitar partes de un cadáver mientras ruega que se detenga. Desafortunadamente el hongo se hace cargo de los controles motores del cuerpo, por lo que tratar de combatirlo es inútil. Lo que es peor es que a medida que pasa el tiempo, puedes sentir que su cráneo se divide por la mitad a medida que el hongo crece lentamente fuera de su cabeza. Lisa Trevor es una monstruosidad que vio su luz en el remake de Resident Evil como un nuevo monstruo producto de los experimentos de la maléfica corporación Umbrella, ubicada en los laboratorios de la mansión Spencer de las montañas Arclight. En su vida como humana, Lisa era hija de George Trevor, quien ayudó a realizar las numerosas trampas con las que contó la mansión, pero para evitar que sus secretos salieran a la luz, George junto con su familia fueron secuestrados, utilizando a la niña Lisa para unos experimentos más cañones con el nuevo virus G, que se mantenía esta gente viral como un prototipo en aquellos años. Gracias a su experimentación, Lisa se transformaría en un monstruo humanoide cubierto con protuberancias, muchos ojos, tentáculos y extremidades alargadas, otorgándole fuerza y resistencia extremas, dándole esto una virtud de ser supuestamente inmortal, teniendo como objetivo acabar con todos los seres humanos que se encuentren husmeando en la mansión en sus alrededores. La estrogificación en la entrega de Quake 4 es el proceso en el cual la pobrecita víctima del juego se somete a un proceso quirúrgico brutal. Las extremidades y la carne de los caídos se fusionan con metal y maquinaria para crear las monstruosidades que son los alienígenas Stroke. Hacer esto requiere de una tecnología médica muy avanzada que sea capaz de reanimar el tejido muerto y también de controlar sus funciones biológicas. Esto no quita que no vaya a ser doloroso para el futuro soldado, logrando con ello mejoras para el combate extremo. Tal es el caso del Teniente Boss, quien fue un humano sometido a todo este rollo, aumentando así sus habilidades y capacidades de combate, pero su apariencia resultó en verse más grotesca, quedando como un ser mitad humano mitad máquina.
En The Witcher 3 te encontrarás con un monstruo extraño que colecciona cucharas. Esta era una mujer de clase alta que conoció a Gunther Odin como un mendigo que apareció en su puerta, pero al negarle un plato de comida a este, su maldición provoca que jamás se sienta saciada sin importar cuánto coma o beba, condenándola a pasar la eternidad pasando un hambre constante. Gunther, burlándose de ella, le dio un acertijo para romper su maldición, que dice que nadie se sentará y comerá contigo en tu mesa, ninguna cuchara te saciará y nunca más querrás ver tu reflejo en un espejo. Con estas palabras, la pobre mujer se pasó décadas coleccionando cucharas con tal de dar con la que rompa su maldición y secuestrando personas con tal de que coman con ella a pesar de su aspecto monstruoso. Cuando te la encuentras, puedes elegir matarla y acabar con su sufrimiento, o romper su maldición para terminar viviendo el resto de sus días feliz como la cocinera de Corvo Bianco. El árbol de Eco de Ocarina of Time se vio obligado a vivir sus años, con una gigantesca reina araña en lo más profundo de él, mientras se descomponía lentamente con el tiempo, a medida que su cuerpo se usaba para cosas como vivienda, etc. Cuando ese alguien siendo Link, finalmente decidió salvarlo, ya era demasiado tarde, y estaba destinado a morir en ese preciso momento. Básicamente la primera vez que juegas, pasas unos 20 minutos en un árbol moribundo que su gente ha adorado durante años, pero que ni siquiera habían intentado salvarlo. Bloodborne es un título en el cual nos extenderíamos mucho al mencionar tantos destinos trágicos que tuvo su historia con respecto a sus personajes, aunque nuestro objetivo principal será la de acabar con cualquier bicho que se interponga entre nosotros y nuestra cruzada. Aquí solo mencionaré que estar atrapado en la pesadilla es el peor final para los cazadores, ya que allí pierden totalmente la cordura y están obligados a cazar hasta el fin de la existencia. Por su sed de venganza son obligados por una entidad a ser atrapados allí, siendo un destino peor que ser un youtuber de videojuegos para mantenerse. Diablo es el principal antagonista de la parte 5 en JoJo's Bizarre Adventure. El stand de Diablo es King Crimson, un stand extremadamente poderoso con una fuerza física tremenda y la capacidad de borrar el tiempo hasta un marco de tiempo de 10 segundos, así como predecir cualquier cosa que suceda durante los siguientes 10 segundos. Aunque cuenta con algunas limitaciones, King Crimson lo vuelve esencialmente invencible en una pelea, ya que puede prever y contrarrestar las acciones del enemigo, o dejarlas sin sentido al borrar el periodo de tiempo en el que ocurren. En Golden Wind, Diablo es condenado a morir de forma infinita, en diferentes situaciones sin descansar en paz jamás, así que imaginaos la tortura que le pasó al chavalón por andarse haciéndose el canchero. Solaire de Astora es un personaje de Dark Souls, el cual se caracteriza principalmente por ser un adorador del sol, a quien lo podemos encontrar mirando fijamente a la estrella luminosa, siendo esto como un poco de luz en medio de la oscuridad que tenemos en el juego. Cuando a Solaire lo agarró al gusano de luz solar, sufre un destino terrible, y lo peor es que también nos da mucho agüite, ya que verlo poco a poco perder sus recuerdos sabiendo que existieron, nos hace perder cada vez más la esperanza de verlo cumplir con su propósito, para al final olvidar incluso quién es, y vagar sin rumbo en un mundo que dejó de conocer, aunque por lo menos nosotros siempre lo recordaremos. En God of War 2 te encuentras a Prometeo en el infierno. Este ha sido condenado por Zeus, el rey de los dioses, a ser devorado vivo todos los días por un cuervo, por darle el poder del fuego a los hombres. Este no puede morir, porque siempre se regenera para ser devorado otra vez. Sin embargo, este es destruido por Kratos, al terminar incinerado en llamas del inframundo, poniendo fin al sufrimiento que tuvo por miles de años. En Half-Life, los Headcrabs son unos aliens parásitos que se adhieren a la cara de sus víctimas para controlarlos, convirtiéndolos en zombies. Las víctimas de estos están conscientes todo el tiempo, ya que la criatura debe dejar vivo su huésped para sobrevivir, sufriendo horribles deformaciones en sus cuerpos, y sintiendo todo el dolor de estas. Además, si te encuentras con un pobre diablo controlado por una de estas bestias, este te pedirá ayuda desesperadamente, mientras corre hacia ti para matarte, pues no tiene control sobre su cuerpo. Así que tienes dos opciones: o intentas ayudar a la infeliz víctima, a pesar de que esto es un suicidio, o le metes un plomazo para que descanse en paz, dándole fin a su extenuante sufrimiento.
Dwayne Anderson es el protagonista principal del terrorífico videojuego de Visage, fungiendo como el residente final del juego, que vive los traumas pasados de los residentes anteriores, a medida que se van descubriendo los secretos de la amistosa casa. Nos vemos inmiscuidos por el acecho de brutales seres fantasmales en distintos puntos y momentos del juego. Dwayne, atrapado en su propia casa, es obligado a pasar al infierno, en la que todos sus antiguos propietarios pasaron, para después ser condenado a revivir sus propias memorias más oscuras. Así que si os queréis mudaros a una casita como esta, vayan aprendiéndose la Biblia para rezar. En Dante's Inferno hay varios finales peores que la muerte, teniendo en cuenta en que estamos en el infierno y ciertos personajes tienen estos una tortura eterna, como el bosque de los suicidios, donde las personas se convierten en árboles, en la gula, donde las personas nadan en ácido estomacal y si se salen se los comen por la eternidad, o simplemente arder en el fuego para siempre. Le hacen a uno plantearse de qué destino puede ser peor para estos pecadores, que en vida les valió que X ser malas personas, y ya en el infierno tuvieron lo que merecían. Broodmother en Dragon Age es una mujer que es alimentada a la fuerza con carne de engendro tenebroso, lo que hace que muera o comience a mutar. Si ella comienza con su transformación mutagénica, los engendros tenebrosos regurgitan en su boca para que siga creciendo hasta convertirse en una especie de hormiga reina masiva, que luego da luz a miles de engendritos tenebrosos durante su vida. Además, la tradición de Dragon Age deja muy en claro que las personas que caen en la corrupción de los engendros tenebrosos son plenamente conscientes de lo que les sucede a medida que comienzan a mutar, sintiéndolo todo todillo. En Crysis 2, el juego comienza con imágenes de noticias de un gran brote del virus Manhattan, una enfermedad espantosa que causa una ruptura celular completa, como licuar a las víctimas mientras aún están vivas durante casi todo el proceso. Eso sin mencionar estar atrapado en el nanotraje de héroes de por vida una vez que te lo pones. Así que en nuestra aventura, mientras vamos machacando a esos mendigos alienígenas, podemos ver esta ruptura con colores entre la mezcla de piel, órganos y sangre estando a nuestros pies, sin que muchos de los jugadores supieran de su procedencia, ya que la acción en muchas ocasiones no nos dejan visualizar un poquitico de lo que hay a nuestro alrededor. Porky Minx de Mother 3 es el antagonista secundario de Airbound y el principal antagonista de Mother 3, siendo el principal antagonista general de la serie. Se caracteriza como un niño corpulento, grosero y arrogante, siendo vecino de Ness en los suburbios de Oned. La familia de Porky actúa con amargura hacia la de Ness, porque su padre Aloysius Minch aparentemente le prestó unos cientos de miles de dólares al padre de Ness y nunca se los devolvió. Debido a los eventos del juego, básicamente es un ser inmortal, y justo cuando la pelea final estás por derrotarlo, se encierra a sí mismo en una cápsula de protección absoluta, y ya que es absoluta jamás volvería a abrirse, quedando atrapado por la eternidad del guachín. Convertirse en uno con el Flood en la entrega de Halo es algo que muchos se espantarían solo con oírlo, ya que sos un huésped, donde una forma de infección aprovecha vuestro sistema nervioso al excavar a tu pecho y obligar a tu cerebro a registrarse como si todavía estuvieras vivo, mientras los huesos se rompen y se moldean en la abominación que es una forma de combate. También está el caso del capitán Jacob Keyes, donde fue capturado por el diluvio y tuvo tanto su cuerpo como cada uno de sus recuerdos consumidos por el proto Grey Mind hasta que no quedó nada, todo mientras estaba completamente consciente de la situación. Por lo tanto, Halo nos ha demostrado que tiene destinos de personajes en su haber bien canijos. Ser condenado en un infierno, como en la Ultimate Custom Night, que te torturan hasta morir, pero que vuelves a revivir ese aterrador, y morir en un traje Springlock, mientras el traje te rompe los huesos, perfora órganos, te arranca la piel, y lo peor al final, que la máscara se te incrusta en el cráneo, atravesándote los ojos con los ojos del traje animatrónico, y quedar reencarnado en el traje, encerrado después de esto, y por supuesto no contar con libre albedrío, porque el traje no te lo permite. Debe ser una de las cosas más atroces que te puede pasar, y claro, si no es que te meten en un traje animatrónico a la fuerza también. El destino de Harold en Fallout 3 fue peor que simplemente convertirse en un árbol. De él creció un árbol, estuvo expuesto al virus de evolución forzada y terminó convirtiéndose en un necrófago, en lugar del habitual supermutante aficionado loco. Con el tiempo el árbol creció a través y alrededor de su cuerpo, alejando algunas de sus partes como su corazón. Así que pasaron los años para que su cuerpo fuera dividido lentamente por un árbol, que creció hasta abarcar casi todo su cuerpo, atrapándolo en la vida sedentaria y dolorosa del árbol. Nosotros como jugadores cuando lo encontramos,
podemos empatizar un poco con su sufrimiento, decidiendo si otorgarle una muerte tranquila o matarlo de dolor quemándolo hasta las raíces. En Little Nightmares 2, el protagonista llamado Mono cada cierto tiempo encuentra en un televisor un pasillo algo, y en algún punto de la historia se llega al final del pasillo, dando como resultado que una figura humanoide, larguirucha y con sombrero salga y te comience a corretear, capturando a tu compañera Six en el proceso. Antes de llegar al final, Mono, con ayuda de ciertas habilidades, logra vencer a Tin Man y va ahora a rescatar a Six, la salva, y el lugar comienza a derrumbarse, pero justo en la entrada termina traicionando al prota y soltándolo al vacío. Milagrosamente sobrevive, pero ahora se condenó a pasar la eternidad en ese lugar hasta llegar a la adultez, dando como resultado que Tin Man y Mono son el mismo pero de distintos tiempos, y por lo tanto estará siempre condenado a vivir esa misma pesadilla una y otra vez hasta que te salgan ronchas. Otra vez en The Witcher 3 se encuentra la historia de Annabelle, que se convierte en una dama de la peste, ya que al querer escapar de un grupo que intentaba entrar a su fortaleza para matar a su familia, se tomaría esto una droga, que creyó que la envenenaría y mataría, pero esta solo le dejó inmóvil y en estado de vegetal, con un muy bajo pulso que simulaba su muerte, pero que sentía y estaba consciente de todo. Se da a entender que los aldeanos encontraron su cuerpo tirado, procedieron a abusar de ella, donde la mujer fue consciente de todo. Después de esto se dejó su cuerpo junto a varios cadáveres, lo que hizo que se infestara el lugar de insectos, moscas, gusanos y ratas que al sentir el cuerpo de Annabelle un tibio, hicieron su nido dentro de ella, donde la fémina sintió cada mordida y finalmente sucumbió al dolor e infección. Como si fuera poco, debido a su sufrimiento, ella terminó en una maldición, quedándose atada en ese lugar y a la peste de esos animales, estando condenada a pasar tiempo sola sufriendo entre ese hedor. No hay forma de salvarla, solo acabar con ella o infectar a un pueblo con su maldición. Blasphemous es un juego de plataformas de acción en el que juegas como el penitente, un único sobreviviente de la masacre de la tristeza silenciosa, atrapado en un ciclo interminable de muerte y renacimiento. Depende de él liberar al mundo de este terrible destino y llegar al origen de su angustia. El 90% de los personajes de Blasphemous han tenido destinos muy trágicos, esto mostrándose más en la simbología de sus propios aspectos físicos y en cómo serían condenados, pero hablar de cada uno de ellos sería alargarme demasiado, así que solo mencionaré que este título es uno de los mejores en tragedia a lo que se refiere, y que al final sin duda alguna no decepciona en este ámbito. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estas tragedias? ¿Cuáles te impactaron más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.